Gracias por comprar la máquina Overlock Brother. En este DVD le explicaremos todas las características de su máquina. La máquina está conectada a un pedal que a su vez está conectado en una toma de corriente. Para comenzar a coser, solo tendrá que pisar este pedal. Si abre la tapa delantera deslizándola hacia la derecha, encontrará un compartimento de almacenamiento para guardar pequeños accesorios de costura. Además, esta máquina le permite extraer el suplemento para la mesa para la costura de mangas en trozos tubulares. Instale el orificio de corte opcional para recoger de forma práctica los restos de tejido. Para instalar el orificio de corte, insértelo completamente alineando las marcas del orificio de corte y de la máquina. El orificio de corte opcional también se puede emplear para guardar el pedal después de utilizar la máquina. A continuación, le mostraremos cómo debe preparar la máquina para el enhebrado. Apague siempre la máquina antes de enhebrar. Eleve completamente el árbol de hilo y coloque los carretes. Utilice la palanca de levantamiento del prensatelas para elevarlo. Gire la ruedecilla hacia usted para alinear las marcas correctamente. Cuando la aguja esté completamente elevada, la máquina estará preparada para enhebrar. A continuación le mostraremos cómo enhebrar la máquina. Tomaremos como ejemplo el enhebrado de 2 agujas y 4 hilos. De derecha a izquierda, tomando como punto de referencia la parte delantera de la máquina, los carretes deberán utilizarse para el áncora inferior, el áncora superior, la aguja derecha y la aguja izquierda. Por su propia seguridad, apague siempre la máquina antes de enhebrar. A continuación, abra la tapa delantera. Para enhebrar el áncora inferior, pase el hilo del árbol del hilo a través del portahilos, desde la parte posterior de la placa del hilo hacia adelante y a través del orificio 3. Después de pasar este hilo por el disco de tensión con marca azul, páselo por todos los puntos de enhebrado con números en azul, siguiendo el orden numérico, hasta llegar al punto de enhebrado número 8. A continuación, deslice la palanca de enhebrado del áncora inferior 9 hacia la derecha para desplazarla en esa dirección. Pase el hilo alrededor de A y a través del ojo del áncora inferior. Pase el hilo por detrás del áncora superior. Sujételo con la mano izquierda y gire la ruedecilla una vez. Enhebre el áncora superior siguiendo el mismo procedimiento. Después de pasar el hilo por el disco de tensión con marca verde, páselo por todos los puntos de enhebrado con números en verde, siguiendo el orden numérico, hasta llegar al punto de enhebrado número 7. Después de pasar el hilo a través del ojo del áncora superior, sujételo tirando hacia la izquierda. Enhebre la aguja derecha siguiendo el mismo procedimiento de enhebrado de las áncoras. Pase el hilo por el disco de tensión con marca rosada y por todos los puntos de enhebrado con números en rosa, siguiendo el orden numérico,
A continuación, colóquelo en el lado derecho del separador. Después de pasar el hilo a través de la guía de enhebrado de la barra de agujas, páselo a través del ojo de la aguja derecha. Enhebre la aguja izquierda siguiendo el mismo procedimiento de enhebrado de las áncoras. Pase el hilo por el disco de tensión con marca amarilla y por todos los puntos de enhebrado con números en amarillo siguiendo el orden numérico. A continuación, colóquelo en el lado izquierdo del separador. Después de pasar el hilo a través de la guía de enhebrado de la barra de agujas, páselo a través del ojo de la aguja izquierda. El proceso de enhebrado de la máquina de 2 agujas y 4 hilos ha finalizado. A continuación, le mostraremos cómo ajustar la puntada. Para ajustar la tensión del hilo del áncora superior, utilice el disco de ajustes de la tensión. De derecha a izquierda, los discos de ajuste de la tensión se corresponden con el áncora inferior, el áncora superior, la aguja derecha y la aguja izquierda. Los discos de tensión suelen ajustarse en la posición 4, no obstante, puede utilizar un valor más bajo si desea una tensión de hilo más ligera o uno más alto para una mayor tensión del mismo. El largo de las puntadas se suele ajustar en la posición 3. No obstante, puede ajustarlo a un valor inferior para realizar puntadas más cortas o a un valor superior para puntadas más largas. El ancho de las puntadas se suele ajustar en la posición 5. No obstante, puede ajustarlo a un valor superior para puntadas más anchas o a un valor inferior para realizar puntadas más estrechas. Para ajustar la presión del prensatelas, utilice el tornillo de ajuste de presión de este elemento. Normalmente se ajusta en la posición 2. Gire el tornillo en el sentido contrario a las manecillas del reloj para reducir la presión, o bien en el mismo sentido que las manecillas del reloj para aumentarla. En la parte delantera y trasera de la máquina se encuentran 2 alimentadores con diferencial. Puede ajustar la velocidad de la alimentación en función del tipo de tejido que utilice para obtener unas puntadas con acabados más perfectos. La velocidad de los alimentadores con diferencial suele ajustarse en la posición 1. Si el tejido tiende a fruncirse, ajústela en la posición 0.7 a 1. Mientras que si el tejido tiende a estirarse, ajústela en la posición 1 a 2. Veamos ahora cómo se realiza una costura de prueba. Encienda la máquina y levante el prensatelas. Mientras sujeta los 4 hilos con su mano izquierda, saque todos los hilos unos 15 centímetros detrás del prensatelas. Coloque el tejido y baje el prensatelas. Gire la ruedecilla hacia usted varias veces y asegúrese de que la máquina ha realizado las puntadas correctamente. Sujete el tejido para poder guiarlo cómodamente y pise el pedal para comenzar a coser. Realice unas puntadas y a continuación compruebe que la máquina las ha realizado de manera uniforme. En caso contrario, vuelva a ajustar las puntadas siguiendo las instrucciones anteriores. Cosa unos 5 centímetros más a partir del punto en que dejó de coser. Detenga la máquina y corte los hilos con unas tijeras. A continuación, le mostraremos cómo coser con la máquina. Encienda la máquina, baje el prensatelas y pise el pedal sin coser el tejido. Realice una cadeneta
de unos 5 centímetros de largo. Levante el prensatelas y coloque el tejido alineándolo con la guía del prensatelas. Guíe el tejido con las manos y pise el pedal para ajustar la velocidad de costura. Veamos ahora cómo se deben asegurar las cadenetas para evitar que se deshagan. Después de colocar el tejido, haga funcionar la máquina sin coser el tejido para realizar una cadeneta de unos 5 centímetros de largo. Coloque la cadeneta bajo el prensatelas. Sujete la cadeneta y cosa algunas puntadas. Corte la cadeneta sobrante con la cuchilla. Al final de la costura, cosa una puntada fuera del borde del tejido antes de detener la máquina. Levante el prensatelas, eleve la aguja y a continuación dele la vuelta al tejido. Gire la ruedecilla hacia usted para bajar la aguja a la misma posición del final de la costura. Baje el prensatelas y comience a coser. Por último, corte el hilo sobrante con unas tijeras. Además de este método para asegurar la cadeneta, también puede descoser el hilo de la cadeneta y hacer un nudo. Para ello, puede utilizar una aguja de costura manual con un ojo grande. Otro método para asegurar la cadeneta es rematarla con una gota de pegamento para tela al final de la puntada. Después de que se seque, corte el hilo sobrante. A continuación, le mostraremos cómo realizar otros tipos de puntadas y técnicas de costura que le ofrece esta máquina. Para coser con una aguja y 3 hilos, extraiga la aguja derecha o la aguja izquierda. Apague siempre la máquina antes de extraer las agujas. Gire la ruedecilla hacia usted para elevar la aguja. Mientras sujeta la aguja con su mano izquierda, ayúdese con la llave hexagonal que se incluye con esta máquina para extraer la aguja correspondiente. Antes de coser una puntada de dobladillo enrollado, extraiga la aguja izquierda y la uñeta de puntadas. Para retirar la uñeta, abra la tapa delantera y tire de la uñeta de puntadas hacia la derecha. Guarde la uñeta de puntadas en el compartimento de la parte delantera. Si desea coser sin cortar el borde del tejido, repliegue la cuchilla mediante la palanca de la cuchilla de la parte delantera. A continuación, le mostraremos cómo cambiar el hilo. Corte el hilo del carrete, coloque el nuevo carrete y ate el hilo del carrete nuevo con el hilo del anterior. Levante el prensatelas y gire la ruedecilla para bajar la aguja. A continuación, tire del hilo hasta el nudo hecho. Cuando el nudo del hilo alcance la punta de la aguja, córtelo con unas tijeras, eleve la aguja y enhebre el hilo.
También puede cambiar el hilo del áncora superior y de la inferior con el mismo procedimiento tirando del hilo. A continuación, demostraremos algunas operaciones básicas de mantenimiento de la máquina. Apague siempre la máquina antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. No olvide girar la ruedecilla para bajar la aguja. Abra la tapa delantera y utilice el cepillo limpiador que se incluye para limpiar la máquina. Le recomendamos que realice operaciones de mantenimiento de forma regular en la máquina. Para conseguir un funcionamiento suave y silencioso de la máquina, engrase regularmente el áncora superior e inferior. Por último, le mostraremos otras técnicas de costura disponibles gracias a los prensatelas opcionales. Apague siempre la máquina antes de sustituir los prensatelas. Levante el prensatelas y pulse el botón del soporte de prensatelas para extraerlo. Una vez que se haya alineado el prensatelas opcional con el canal del soporte del prensatelas, baje la palanca del prensatelas para acoplarlo. Utilice el prensatelas para puntadas invisibles para coser mangas de camisetas, dobladillos de pantalones de deporte u otros tejidos elásticos. Para unir partes y hacer un frunce, conecte el prensatelas fruncidor y ajuste la velocidad de alimentación con diferencial. Con el prensatelas para tira de perlas, podrá coser cuentas, perlas y cualquier otro tipo de decoración en los cuellos o los bajos de las faldas. El prensatelas para ribeteados le permite coser ribetes entre dos capas de tejido. Esta opción es ideal para coser ribeteados decorativos en bolsas o cojines. Gracias al prensatelas para cintas, podrá cortar el borde del tejido mientras cose una cinta elástica, ideal para jerseys, delantales y otras prendas.